Un empresario se topó con un niño vendiendo golosinas en el semáforo, y al abrir la ventana de su coche, lo que dijo el niño lo dejó devastado. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Bajo un viejo puente en las calles de la ciudad, entre el bullicio de los autos y el eco constante del tráfico, vivía Pedro, un niño de 10 años con una sonrisa capaz de iluminar incluso los días más oscuros. Junto a él, estaba Guillermo, su abuelo postizo, un hombre de 84 años que, a pesar de su avanzada edad y su aspecto frágil, había sido su único refugio desde que Pedro fue abandonado de bebé. Guillermo, con arrugas que contaban historias de una vida difícil, siempre se esforzaba por transmitir a Pedro las lecciones que había aprendido a lo largo de los años. «Recuerda, Pedrito», decía Guillermo con su voz ronca, mientras ambos se sentaban bajo el puente al final del día, «la vida no es fácil, pero no importa cuán duro sea el camino, siempre debes caminarlo con la cabeza en alto». Pedro asentía con una sonrisa, aunque entendía más de lo que parecía. Desde pequeño, había aprendido que la vida en las calles no era para los débiles. A diario, se levantaba antes del amanecer y tomaba su pequeña caja de golosinas para vender en un semáforo cercano. Los coches pasaban rápidamente, y aunque muchas personas ignoraban su presencia, Pedro no se desanimaba. «Gomitas, paletas, chocolates», gritaba con entusiasmo, mientras corría entre los coches detenidos en el semáforo. Algunos conductores, con prisa o desinterés, lo miraban sin detenerse. Otros, más amables, le sonreían y le compraban alguna golosina. Para Pedro, cada venta era un logro, no solo porque le permitía ganar unos cuantos pesos, sino porque sabía que ese dinero ayudaría a alimentar tanto a él como a Guillermo. Al caer la tarde, Pedro volvía al puente donde vivían. Allí, Guillermo lo esperaba, siempre sentado sobre un viejo cartón que servía como colchón. Aunque sus vidas estaban marcadas por la pobreza, había algo en la forma en que Guillermo miraba a Pedro que hacía que todo pareciera menos duro. «¿Cómo te fue hoy, Pedrito?», preguntaba Guillermo con una sonrisa débil. Pedro sacaba las monedas que había ganado y las colocaba en la mano arrugada de su abuelo. «No fue mucho, pero mañana venderé más, lo prometo, abuelo», respondía Pedro, siempre con optimismo. Guillermo acariciaba la cabeza de Pedro, recordándole lo orgulloso que estaba de él. «Lo importante es que no te rindes, hijo. El futuro puede ser incierto, pero mientras mantengas esa sonrisa, siempre habrá esperanza». Y así, cada día se repetía de la misma manera. Pedro trabajaba duro para mantenerlos a ambos, mientras Guillermo, desde su rincón bajo el puente, le brindaba el cariño y las enseñanzas que lo mantenían firme. A pesar de las dificultades, Pedro nunca perdía la fe en que un día la vida podría mejorar. Por otro lado, en un mundo muy distinto al de Pedro, estaba Martín González, un empresario exitoso y con una fortuna considerable. Dueño de varias empresas de construcción y tecnología, Martín era conocido por su aguda inteligencia en los negocios y su capacidad para transformar cualquier proyecto en un éxito rotundo. Sin embargo, detrás de su imagen de hombre de negocios impecable, Martín llevaba consigo una vida personal vacía y solitaria. A pesar de su éxito profesional, Martín había enfrentado fracasos en otras áreas de su vida. Su matrimonio se había desmoronado años atrás, y tras su divorcio, quedó con un profundo vacío emocional. Su exesposa, Laura, lo había dejado después de muchos años de intentar tener hijos sin éxito, una de las razones principales que los había distanciado. Aunque Martín no hablaba de esto abiertamente, ese dolor lo seguía a donde fuera, recordándole constantemente lo que nunca había podido tener, una familia. En las noches, mientras los edificios de su compañía brillaban con luces que mostraban el éxito de sus proyectos, Martín se encontraba solo en su lujoso penthouse. El eco de la soledad resonaba en cada rincón de su vida personal. A pesar de las comodidades y los lujos que lo rodeaban, la sensación de vacío se volvía más difícil de ignorar con cada día que pasaba. «Todo el dinero del mundo, y aún no puedo comprar lo que más deseo», solía decirse a sí mismo mientras observaba la ciudad desde la ventana de su oficina, sintiendo que algo faltaba en su vida.
Martín había intentado llenar ese vacío con trabajo, ocupando sus días y noches con proyectos interminables, reuniones importantes y eventos sociales. Pero cada vez que los flashes de las cámaras se apagaban y las reuniones terminaban, volvía a enfrentarse con esa soledad. Sin embargo, Martín siempre había tenido una parte compasiva y generosa que, aunque rara vez mostraba, estaba presente en su forma de ver el mundo. A lo largo de los años, había hecho donaciones a orfanatos y organizaciones benéficas, intentando ayudar de alguna manera a los niños que, como él, no habían tenido una infancia perfecta. Sin embargo, esas acciones no llenaban el hueco emocional que lo acompañaba. Su vida estaba marcada por el éxito profesional, pero también por un anhelo profundo de algo más, algo que lo conectara con el sentido de propósito que tanto buscaba. Martín, aunque no lo sabía, estaba a punto de cruzar caminos con alguien que cambiaría su vida de una manera que nunca habría imaginado. Mientras Martín seguía con su vida ocupada, con reuniones interminables y el ruido constante del éxito profesional, al otro lado de la ciudad, la vida de Pedro tomaba un giro inesperado. Ambos estaban por cruzarse, aunque ninguno de los dos lo sabía. Si estás disfrutando de esta historia, por favor no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Era una tarde fría. El sol ya había comenzado a ocultarse detrás de los edificios de la ciudad, y Pedro, con las manos entumecidas por el frío, regresaba al puente donde vivía con su abuelo postizo, Guillermo. El día había sido particularmente difícil. A pesar de haber corrido entre los coches en el semáforo con su caja de golosinas, las ventas habían sido mínimas. Los conductores estaban demasiado ocupados, y pocos se molestaban en bajar la ventana. Pedro caminaba cabizbajo, con el estómago vacío y la sensación de fracaso pesando sobre sus pequeños hombros. Pero, como siempre, pensaba en cómo su abuelo lo recibiría con una sonrisa cansada y alguna palabra de aliento. Mañana será mejor, Pedrito. Siempre hay un mañana, le decía Guillermo cada vez que las cosas no salían bien. Cuando Pedro finalmente llegó a su carpa improvisada bajo el puente, algo no se sentía bien. El aire era pesado, y el silencio que lo recibió fue diferente al habitual. Llamó a su abuelo mientras se acercaba. «Abuelo. Ya regresé», gritó con voz cansada, esperando ver la figura encorvada de Guillermo levantándose de entre los cartones. Pero no hubo respuesta. Pedro frunció el ceño y se apresuró hacia la figura inmóvil de Guillermo, que estaba recostado en su lugar habitual. Su respiración era inexistente, y su piel, más fría que de costumbre. Pedro se arrodilló a su lado, sacudiendo suavemente el hombro de su abuelo, tratando de despertarlo. «Abuelo, abuelo, despierta», su voz temblaba, llena de un miedo que comenzaba a invadir su corazón. Pero Guillermo no se movió. No había latido, no había aliento. Solo el silencio implacable y el frío de la tarde que envolvía a Pedro. El niño, con los ojos llenos de lágrimas, comenzó a entender lo que estaba sucediendo. Se dejó caer al lado de su abuelo, sus pequeños hombros temblaban, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «No me dejes solo, por favor», susurró entre sollozos. El mundo de Pedro se desmoronaba en ese momento. Su único apoyo, la única persona que había estado a su lado desde que tenía memoria, ya no estaba. El dolor en su pecho era profundo, y la soledad, que siempre había estado presente, ahora lo envolvía por completo. No sabía qué hacer. Allí, bajo ese puente, en medio de una ciudad que continuaba con su rutina indiferente, Pedro estaba completamente solo en el mundo. Los días tras la muerte de Guillermo se volvieron una tormenta interminable para Pedro. A pesar de su tristeza, sabía que no podía detenerse. La vida en las calles no permitía pausas, ni siquiera para el dolor. Así que, al día siguiente, como todos los días, Pedro se levantó al amanecer, con la caja de golosinas en las manos y el estómago vacío. El eco de la voz de su abuelo seguía resonando en su cabeza: «No te rindas, Pedrito. Siempre hay un mañana». Pedro caminaba hacia el semáforo donde solía vender, pero algo en su andar había cambiado. La tristeza pesaba sobre sus hombros, y aunque intentaba mantener la sonrisa que Guillermo le había enseñado,
el vacío en su pecho era demasiado grande. El hambre también lo acompañaba, cada día más fuerte, cada día más insistente. Al llegar al semáforo, vio cómo los coches pasaban sin detenerse, las luces parpadeantes del tráfico y el sonido de los motores lo rodeaban, pero nadie lo veía. Parecía invisible. Levantó la voz, como siempre. Gomitas, paletas, chocolates. Lleve una para el camino. Los conductores seguían ignorándolo. Algunos, incluso, cerraban las ventanas de sus coches antes de que Pedro pudiera acercarse. La indiferencia de las personas lo golpeaba con fuerza. Las miradas esquivas, las manos que lo rechazaban con un simple gesto, hacían que el peso de su soledad se sintiera aún más grande. En un momento, un hombre en un coche lujoso bajó la ventana y lo miró brevemente. Pedro se acercó con la esperanza de vender algo. ¿Qué tienes, niño?, preguntó el hombre con una sonrisa forzada. Gomitas y chocolates, señor, respondió Pedro, con la voz apenas un hilo de entusiasmo. El hombre lo miró de arriba abajo, con una mezcla de lástima y desprecio, antes de cerrar la ventana de golpe y acelerar cuando el semáforo cambió a verde. Pedro se quedó allí, con la caja en la mano, mirando cómo el coche desaparecía en el tráfico. El frío en su corazón se hacía cada vez más intenso. ¿Por qué nadie me ve?, susurró para sí mismo. A pesar de todo, Pedro no se detuvo. La resiliencia que su abuelo le había inculcado lo mantenía en pie, incluso cuando todo parecía estar en su contra. Los días se volvían oscuros y las noches interminables. Bajo el puente, ahora completamente solo, Pedro abrazaba los recuerdos de Guillermo como único consuelo. Sin embargo, a pesar de su tristeza, a pesar del hambre y la soledad, Pedro se negaba a perder la esperanza. Cada mañana, volvía al semáforo, sabiendo que la vida en las calles lo hacía vulnerable, pero también confiando en que algún día, su situación cambiaría. Mañana será mejor, Pedrito. Siempre hay un mañana, se repetía, mientras su pequeño cuerpo se movía entre el tráfico, buscando la luz en medio de tanta oscuridad. En una tarde como cualquier otra, Pedro se encontraba como de costumbre, vendiendo golosinas en el semáforo. Los rechazos se habían vuelto parte de su rutina diaria, una constante a la que, por más que intentara, no lograba acostumbrarse del todo. Ese día no era la excepción. Los coches pasaban uno tras otro, y Pedro, con su caja en las manos, repetía su mantra. Gomitas, chocolates. Lleve uno, por favor. Pero las respuestas eran siempre las mismas, miradas esquivas, ventanillas que se cerraban rápidamente y rostros que ignoraban su existencia. Pedro comenzaba a sentirse cada vez más invisible, pero la voz de Guillermo en su cabeza lo mantenía en pie. Sigue adelante, Pedrito. Nunca te rindas. De repente, un coche lujoso se detuvo frente a él. El automóvil, impecable y brillante, reflejaba una vida que Pedro apenas podía imaginar. Era el coche de Martín González, el empresario exitoso que, como todos los días, regresaba a casa después de una larga jornada de trabajo. Pedro se acercó, esperando que el resultado fuera el mismo de siempre, una ventana que se cerraría antes de que pudiera pronunciar una sola palabra. Pero esta vez fue diferente. La ventanilla se bajó lentamente, y Pedro se encontró con los ojos amables de Martín. ¿Qué vendes, hijo?, preguntó Martín con una sonrisa genuina, algo que Pedro no estaba acostumbrado a ver. Gomitas y chocolates, señor, respondió Pedro, tratando de ocultar la sorpresa en su voz. Martín lo miró por un momento, como si evaluara algo más allá de los productos que Pedro ofrecía. Había algo en el niño que lo hizo detenerse, algo que lo conmovió profundamente. Dame algunas, dijo finalmente, sacando un billete de su cartera. Pedro, asombrado, entregó las golosinas con una sonrisa agradecida. Gracias, señor, murmuró, sin saber qué más decir. Martín lo observó con atención. Ese niño no solo estaba vendiendo dulces, estaba luchando por sobrevivir. Y aunque su vida estaba marcada por la dureza, Pedro mantenía una humildad y una determinación que no se veía a menudo.
Algo en él despertó una chispa en el corazón de Martín, una que no había sentido en mucho tiempo. ¿Cómo te llamas?, preguntó Martín antes de partir. Pedro, señor, respondió el niño, sin entender por qué aquel hombre estaba interesado en su nombre. Cuídate, Pedro, dijo Martín, mientras volvía a subir la ventana. Pedro observó cómo el coche se alejaba, sintiéndose extraño. No era la primera vez que alguien le compraba, pero nunca antes había sentido esa calidez en las palabras de un desconocido. Mientras Martín se alejaba, Pedro continuó con su día, aunque algo en su interior le decía que este encuentro no era como los demás. Martín, por su parte, condujo de regreso a su lujosa casa, pero su mente no estaba en los negocios ni en los problemas que usualmente ocupaban sus pensamientos. Su mente estaba con ese niño, con Pedro. La imagen de su rostro, su actitud humilde, su lucha diaria, lo perseguía. Al llegar a casa, Martín se sentó en su amplio salón, rodeado de lujos, pero se sentía inquieto. Algo en ese pequeño niño trabajador lo había tocado profundamente. ¿Cómo puede alguien tan joven llevar el peso del mundo sobre sus hombros?, se preguntó en voz baja, pensando en cómo la vida de Pedro parecía estar marcada por la adversidad, pero también por una fuerza interior que era difícil de ignorar. Martín, quien había pasado años sintiéndose vacío, encontró en Pedro una chispa de humanidad, una conexión que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que este encuentro había sido más que una simple transacción. Había algo en ese niño que lo llamaba a hacer más. Y así, sin saberlo aún, Martín comenzó a trazar en su mente un plan para ayudar a Pedro. Un plan que cambiaría la vida de ambos para siempre. En los días siguientes, Martín no pudo dejar de pensar en Pedro. Cada vez que conducía por el semáforo donde lo había conocido, buscaba con la mirada al niño que vendía golosinas. A menudo lo veía en la misma esquina, con la misma caja en las manos y la misma sonrisa cansada en el rostro, pero algo en la forma en que Pedro se movía lo preocupaba. Un día, cuando el coche de Martín se detuvo en el semáforo, observó a Pedro con más detenimiento. Sus mejillas parecían más delgadas, y aunque seguía sonriendo a los conductores, Martín notó que había algo diferente en su mirada. El niño parecía más cansado, como si el peso de la vida en las calles estuviera comenzando a aplastarlo. Sin pensarlo mucho, Martín bajó la ventana y llamó a Pedro. «Pedro. Ven aquí un momento», dijo, mientras Pedro se acercaba rápidamente. «Hola, señor. ¿Le vendo unas gomitas?», preguntó el niño, aunque su voz sonaba más apagada que la última vez. Martín lo observó por un momento antes de responder. «No, hoy no quiero gomitas, Pedro. Quiero invitarte a cenar». «¿Ya comiste algo hoy?». Pedro, sorprendido por la pregunta, bajó la mirada. No quería admitirlo, pero su estómago vacío llevaba horas recordándole que no había tenido nada que comer. «No, señor. No he comido nada», confesó Pedro, con una mezcla de vergüenza y resignación. Martín asintió, entendiendo que había tomado la decisión correcta. «Entonces sube al coche. Vamos a buscar un lugar donde podamos comer algo». Pedro dudó por un momento, pero la amabilidad en los ojos de Martín lo tranquilizó. Se subió al coche y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió seguro. Mientras conducían, Pedro miraba por la ventana, viendo cómo la ciudad pasaba rápidamente ante sus ojos. No estaba acostumbrado a estar en un coche tan lujoso, ni mucho menos a que alguien lo tratara con tanta calidez. Llegaron a un restaurante pequeño y acogedor, donde Martín pidió una mesa en una esquina tranquila. Pedro, nervioso, se sentó frente a él, sin saber qué esperar. Cuando el mesero se acercó, Martín le entregó el menú a Pedro. «Pide lo que quieras», dijo Martín con una sonrisa. Pedro miró el menú, sin saber muy bien qué elegir. La verdad era que cualquier cosa le vendría bien, pero su estómago rugía por comida caliente. «¿Puedo pedir un plato de arroz y carne?», preguntó tímidamente. Martín asintió, y después de hacer su pedido, se recostó en la silla, observando al niño que tenía frente a él. Había algo en Pedro que lo intrigaba,
algo que le recordaba una parte de sí mismo que había perdido hace tiempo. Después de unos minutos de silencio incómodo, Martín decidió preguntar. Pedro, cuéntame un poco de ti. ¿Dónde vives? ¿Con quién estás? Pedro, con la mirada baja, comenzó a hablar. Vivía con mi abuelo, Guillermo. Pero, hizo una pausa, sintiendo que las palabras se atascaban en su garganta. Él murió hace unas semanas. Ahora estoy solo. Martín sintió un nudo en el estómago al escuchar eso. Sabía lo que era la soledad, pero no podía imaginar lo que debía ser para un niño tan joven enfrentarla. ¿Y dónde te quedas ahora?, preguntó con cuidado. Bajo un puente, respondió Pedro, con una voz que apenas era un susurro. Ahí vivíamos mi abuelo y yo, y ahí me quedé. No tengo otro lugar a donde ir. El corazón de Martín se apretó. Las palabras de Pedro eran sencillas, pero el dolor detrás de ellas era evidente. Martín, quien había pasado años intentando llenar el vacío de su vida después de su divorcio, encontró en la historia de Pedro un reflejo de su propio sufrimiento. No era el mismo tipo de pérdida, pero ambos compartían la sensación de estar incompletos. Lo siento mucho, Pedro, dijo Martín con sinceridad. Debe ser muy difícil para ti. Pedro asintió, pero no respondió de inmediato. En ese momento, el mesero llegó con los platos, y Pedro, aunque hambriento, comió despacio, como si quisiera alargar ese momento de calidez y seguridad el mayor tiempo posible. Martín lo observaba en silencio, pensando en lo injusta que era la vida para algunos. Y mientras veía a Pedro comer con gratitud, algo comenzó a cambiar dentro de él. La soledad que había sentido durante tanto tiempo parecía menos intensa, como si, de alguna manera, Pedro estuviera llenando un espacio que ni siquiera sabía que existía. Cuando Pedro terminó de comer, miró a Martín con curiosidad. Gracias, señor. No recuerdo la última vez que comí algo tan rico. Martín sonrió. No tienes que agradecerme, Pedro. Solo quiero que sepas que no estás solo. Si alguna vez necesitas algo, estoy aquí para ayudarte. Pedro lo miró, sorprendido por la oferta. No estaba acostumbrado a que alguien le ofreciera ayuda de esa manera, y aunque no lo dijo en ese momento, supo que la vida le estaba dando una pequeña luz en medio de tanta oscuridad. Y así, mientras se despedían esa noche, Martín no pudo evitar pensar que había algo más que debía hacer por ese niño. Tal vez, Pedro no solo necesitaba comida o un techo. Tal vez, ambos necesitaban algo más profundo, una conexión, un sentido de pertenencia que ninguno de los dos había encontrado hasta ahora. Esa noche, después de dejar a Pedro, Martín regresó a su lujosa casa, pero la imagen del niño lo seguía como una sombra. Se acostó en su cama, con las sábanas de seda envolviéndolo, pero no podía conciliar el sueño. Pedro, con su mirada humilde y su vida marcada por la pérdida y la soledad, no se apartaba de sus pensamientos. Martín se removía en la cama, sintiendo una mezcla de frustración e impotencia. ¿Cómo era posible que alguien tan joven tuviera que soportar una vida tan dura? Él, con todos los recursos a su disposición, se encontraba viviendo una existencia vacía. Pedro, en cambio, con casi nada, mantenía una dignidad que lo conmovía profundamente. Al día siguiente, tan pronto como el sol comenzó a iluminar la ciudad, Martín tomó una decisión. Se levantó rápidamente, sin siquiera tomarse un momento para desayunar, y salió decidido a buscar a Pedro. Condujo hasta el semáforo donde siempre lo veía trabajando, pero esa mañana, el pequeño no estaba ahí. Frustrado pero determinado, Martín recordó lo que Pedro le había contado la noche anterior sobre el puente donde vivía. Sin pensarlo dos veces, se dirigió hacia ese lugar. Al llegar, lo encontró. Pedro estaba acurrucado en su pequeña carpa improvisada, aún dormido, su respiración tranquila contrastando con la dureza del entorno que lo rodeaba. Martín se acercó suavemente y tocó el hombro de Pedro para despertarlo. «Pedro, levántate, soy yo, Martín», dijo en voz baja, con una sonrisa amistosa. Pedro, aún adormilado, abrió los ojos y lo miró con sorpresa. «Señor».
¿Qué hace aquí?, preguntó Pedro, frotándose los ojos. Quiero llevarte a desayunar, respondió Martín. Tengo algo que proponerte. Pedro, sin comprender del todo pero sintiendo que podía confiar en Martín, se levantó rápidamente, recogió sus pocas pertenencias y se fue con él. Llegaron a una pequeña cafetería cercana y Martín pidió 2 desayunos completos. Mientras esperaban la comida, Pedro, aún tímido, miraba a Martín, preguntándose qué querría decirle. Cuando la comida llegó, Martín rompió el silencio. Pedro, anoche no pude dejar de pensar en ti, comenzó, mientras movía los cubiertos en su plato. No es justo que un niño como tú tenga que pasar por todo esto solo. Pedro lo miró sin decir nada, pero el peso de sus palabras lo hizo bajar la mirada al plato. Quiero ayudarte, Pedro. Quiero ofrecerte un lugar para vivir, donde no tengas que preocuparte por el frío, ni por el hambre. Quiero que vengas conmigo. Pedro levantó la cabeza, incrédulo. ¿Quiere que me vaya a vivir con usted?, preguntó, su voz temblando de confusión y esperanza. Sí, respondió Martín, con una sonrisa tranquilizadora. No quiero que sigas viviendo en las calles. Tú mereces más, Pedro. Mereces una oportunidad de vivir bien, de estudiar, de tener un futuro. Pedro sintió que las lágrimas querían salir, pero se contuvo. No estaba acostumbrado a recibir este tipo de bondad y no sabía cómo reaccionar. No sé qué decir, señor. Yo no quiero ser una molestia. No serás una molestia, Pedro, dijo Martín con firmeza. Te lo digo en serio, quiero que vivas conmigo. Ese mismo día, Martín llevó a Pedro a su casa, una mansión grande y elegante que contrastaba drásticamente con la realidad en la que Pedro había vivido hasta entonces. Sin embargo, la calidez del recibimiento no fue total. Al llegar, la madre de Martín, Alicia, lo esperaba con una expresión de incredulidad en el rostro. ¿Quién es este niño, Martín?, preguntó, mirando a Pedro con evidente desagrado. Mamá, él es Pedro, respondió Martín. Va a quedarse con nosotros. Voy a ayudarlo. Alicia lo miró, visiblemente molesta. ¿Estás bromeando?, respondió con un tono frío. ¿De dónde has sacado a este niño? ¿De la calle? Martín, esto es ridículo. No sabemos nada de él, de dónde viene, ni qué problemas puede traer. Martín mantuvo la calma, pero su determinación era evidente. Pedro ha pasado por más de lo que puedes imaginar, mamá. No tiene a nadie. Solo quiero darle una oportunidad. ¿Una oportunidad?, replicó Alicia, cada vez más alterada. ¿Qué va a decir la gente cuando se enteren de que tienes a un niño de la calle viviendo aquí? Esto es inaceptable. Pedro, que había permanecido en silencio todo el tiempo, sintió como el calor subía a su rostro. Sabía que no era bienvenido por la madre de Martín, y la vergüenza lo invadió. Dio un paso atrás, mirando a Martín, inseguro. Señor, tal vez esto no sea una buena idea, murmuró, su voz apenas un susurro. Martín lo miró con empatía y luego volvió su atención a su madre. Mamá, lo que digan los demás no me importa. Lo que me importa es hacer lo correcto, y Pedro necesita ayuda. No me voy a echar atrás por lo que pueda pensar la sociedad. Alicia, aún indignada, lanzó una última mirada fría a Pedro antes de girar sobre sus talones y marcharse sin decir una palabra más. Martín suspiró, sabiendo que no sería fácil convencerla, pero estaba decidido a seguir adelante. Se volvió hacia Pedro, que seguía parado en la puerta, inseguro. No te preocupes por ella, Pedro. Sé que esto no es fácil, pero te prometo que todo estará bien. Tienes un lugar aquí, conmigo. Pedro, aún con dudas en su corazón, asintió lentamente. Tal vez, por primera vez en mucho tiempo, podría permitirse soñar con una vida diferente, una vida en la que ya no estuviera solo. Desde el día en que Martín llevó a Pedro a su casa, la vida del niño comenzó a transformarse de maneras que jamás hubiera imaginado. Martín no solo le ofreció un techo y comida, sino también la oportunidad de ir a la escuela.
Para Pedro, acostumbrado a la dura realidad de las calles, la idea de asistir a clases parecía un sueño imposible, pero Martín lo hizo realidad. ¿De verdad voy a ir a la escuela, señor?, preguntó Pedro, con ojos llenos de asombro cuando Martín le entregó una mochila y libros. Claro que sí, Pedro. Aquí vas a tener todo lo que necesites para estudiar y crecer. Eres un niño inteligente, y quiero que tengas la oportunidad de demostrarlo, respondió Martín con una sonrisa sincera. El primer día de clases, Pedro estaba nervioso. No sabía cómo sería ser parte de un grupo de niños de su edad y temía no encajar. Pero una vez dentro del aula, algo cambió. Pedro se dio cuenta de que las enseñanzas de su abuelo Guillermo, la disciplina y el esfuerzo, lo habían preparado para enfrentar cualquier desafío. A medida que pasaban los días, Pedro comenzó a destacar en sus estudios. Su determinación lo llevó a obtener las mejores calificaciones, y no solo en las materias académicas. Pedro también demostraba ser un líder natural en el aula, ayudando a sus compañeros y ganándose la admiración de sus maestros. En casa, la situación también comenzó a cambiar. Aunque al principio la madre de Martín, Alicia, lo trataba con frialdad, poco a poco fue notando algo en Pedro que no esperaba. A pesar de su origen humilde, el niño era educado, respetuoso y trabajaba duro en todo lo que hacía. Su ética de trabajo y su carácter comenzaron a derribar los prejuicios que Alicia tenía. Una tarde, mientras Pedro hacía su tarea en la sala, Alicia se acercó con una expresión más suave de lo habitual. «Pedro», dijo, con una voz menos rígida que de costumbre. «Quiero que sepas que he estado observando lo bien que lo has hecho en la escuela. Estoy orgullosa de ti». Pedro levantó la mirada, sorprendido por sus palabras. «Gracias, señora», respondió con humildad. Ese pequeño gesto fue el comienzo de una nueva relación entre Pedro y Alicia. Con el tiempo, la madre de Martín comenzó a aceptarlo como parte de la familia. Lo que al principio había sido desconfianza, se transformó en un respeto mutuo. Los meses pasaron, y la vida de Pedro continuó mejorando. Martín y él desarrollaron una relación profunda, casi como la de un padre y un hijo. Compartían momentos juntos, desde cenas en casa hasta caminatas por el parque, y poco a poco, ambos comenzaron a llenar los vacíos emocionales que cada uno tenía. Pedro, que había vivido tanto tiempo solo, ahora tenía una familia que lo apoyaba, y Martín, quien había sufrido por años la soledad, finalmente encontró en Pedro el sentido de pertenencia que había perdido. Un día, mientras paseaban por el parque, Martín decidió hablar con Pedro sobre algo importante. «Pedro, he estado pensando en algo», dijo Martín, deteniéndose para mirar al niño a los ojos. «Me gustaría adoptarte oficialmente. Quiero que seas parte de esta familia, de manera formal». Pedro, sorprendido y emocionado, lo miró sin poder creer lo que acababa de escuchar. «¿Adoptarme?», preguntó, con lágrimas en los ojos. «¿Quieres que sea tu hijo?». «Sí, Pedro. No solo quiero ayudarte, quiero que sepas que eres importante para mí. Has cambiado mi vida, y quiero darte la oportunidad de tener la vida que mereces». Pedro no pudo contener las lágrimas. Después de tanto tiempo de sentir que no pertenecía a ningún lugar, finalmente tenía una familia. «Sí, señor, quiero ser su hijo», respondió con una sonrisa llena de emoción. La adopción se hizo oficial poco tiempo después. Pedro ya no era solo el niño de las calles, sino el hijo de Martín González. La vida en las calles, las dificultades y las noches frías bajo el puente, todo eso parecía un recuerdo lejano. Ahora, Pedro tenía un hogar, una familia y, lo más importante, un futuro. Martín, por su parte, encontró en Pedro lo que siempre había buscado, un propósito, un amor incondicional y una segunda oportunidad para ser feliz. Juntos, construyeron una relación basada en el respeto, la bondad y la compasión, una relación que ninguno de los dos había esperado, pero que ambos necesitaban desesperadamente. Y así, la historia de Pedro no solo fue una historia de superación, sino también una lección sobre cómo una simple acción de compasión puede cambiar la vida de alguien para siempre. En el fondo,
Pedro y Martín se habían salvado mutuamente, y juntos, encontraron en la familia el verdadero significado de la felicidad. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta increíble historia. Deja tus pensamientos u opiniones en los comentarios. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. Gracias de corazón, hasta luego.